Vamos a buscar en nuestras Biblias en Isaías 9, 2, 7. Hoy, con motivo de nuestro servicio de Nochebuena, estamos tomando una pausa en nuestra serie del libro de Hebreos que hemos estado haciendo y vamos a estar predicando del libro de Isaías. Pueden buscar una vez más, pueden se va la unción. Bueno, uno de mis privilegios como pastor de esta congregación es el hecho de que el día de Nochebuena yo puedo darme el lujo de predicar sobre Jesucristo y sobre el nacimiento de Jesucristo haciendo uso de un libro que fue escrito 700 años antes del nacimiento de Jesús. Yo espero que usted se esté dando cuenta de la santa ironía en todo esto. Estamos predicando sobre Cristo desde el Antiguo Testamento. Y aún los eruditos más liberales están de acuerdo con que este libro fue escrito antes del nacimiento de Jesús. Y mi esperanza es que la fe de todos nosotros sea fortalecida cuando consideremos que, bueno, la Biblia es un compendio de 66 libros escrito en 3 lenguajes, hebreo, griego, arameo, a lo largo de 1500 años, en el cual todas las personas que están ahí representadas, todas las personas, todos los grupos, todas las culturas, todos los lenguajes, todas esas personas diferentes están predicando un mensaje internamente coherente, un mensaje internamente consistente, el mensaje de Dios y su misión de rescate para la raza humana. Isaías fue un profeta que vivió en el siglo 8 antes de Jesús, antes de Cristo. Ese es otro hecho en el cual todos los eruditos están de acuerdo. Él es un profeta cuyo ministerio todos los ministros como yo quieren evitar. No hay ningún pastor que se esté apuntando para el ministerio de Isaías. Porque básicamente el ministerio de Isaías es el ministerio de decirle a la gente que están a punto de recibir el juicio de Dios. Y la última vez que yo había chequeado, pues no había nadie apuntándose para ese pastorado. Pero sabe que eso no es tan fuera de lo normal. Es como cuando usted tiene un amigo, una amiga que está en mal camino, un familiar que está en mal camino, que está tomando malas decisiones en su vida. Y usted sabe que no le van a hacer caso. Usted sabe que va a hablar con esa persona y usted va a estar desperdiciando el aire. Pero como quiera, usted se da el trago amargo de hablar con esa persona, para que por lo menos el récord refleje que usted se lo advirtió. Oigan el llamado de Dios a Isaías en el capítulo 6, no tienen que buscar. Dice, ve y dile a este pueblo, escuchen con atención, pero no entiendan. Miren bien, pero no aprendan nada. Eso me recuerda cuando yo me acuerdo de una vez en específico, yo pasé un día entero desde por la mañana hasta por la tarde, peleando con mi madre. Yo era adolescente para entonces, tratando de que me diera permiso para ir a un sitio al cual nunca me dio permiso. Y yo pasé el día entero peleando con mi madre. Desde por la mañana estuve ahí, déjame ir, no vas, déjame ir, no vas. A lo último, ella profirió las palabras fatales: haz lo que te dé la gana. Hay algunos de ustedes que yo sé que saldrían corriendo y harían lo que le diera la gana, pero yo era el tipo de niño que cuando mi mamá me decía eso me arruinaba el día. Y de verdad Así que básicamente es eso. Y sin embargo, aún en medio de esta amonestación, aún en medio del regaño, aún en medio de la corrección, Dios nunca deja de mitigar su aviso severo con la seguridad de rescate para su pueblo. Yo quiero que se den cuenta de eso. En Isaías 8, Dios le advierte a su pueblo que como consecuencia de su infidelidad, ellos iban a sufrir una derrota militar severa.
lo cual resultaría en tiempos de oscuridad para ellos. Pero cuando leemos y llegamos a Isaías 9, el pasaje de esta mañana, vamos a ver la promesa de salvación de Dios que está plantada en medio de los tiempos oscuros que ese pueblo se había buscado. Isaías 9, 2 al 7, yo estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra del Señor. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán. Se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustible para el fuego. ¿Por qué? Pues nos ha nacido un niño. Un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Esta es la palabra del Señor. Señor, cuando yo veo tu amor de Padre, cuando yo veo como tú, Señor, aún en medio de las consecuencias y en medio del juicio, como quiera, recuerdas tu amor por nosotros, Señor. Eso me conmueve a mí. Me conmueve y me confronta, Señor, porque yo me doy cuenta que yo no soy así con mis propios hijos, Señor. Muchas veces, Señor, yo no corrijo cuando los debo corregir. Y hay veces que si los corrijo, Señor, soy duro y lo hago sin misericordia. Gracias, Señor, por el ejemplo que eres para nosotros, pero, Señor, tú eres mucho más que solamente un ejemplo para nosotros. Señor, tú eres fiel. Y tu fidelidad es la esperanza aún en el momento de mayor oscuridad, Señor. Así que yo te pido que todos aquí podamos ver ese amor y que eso cause que nuestras vidas cambien para siempre, Señor, porque tú tienes el poder para hacer eso. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, los que me conocen saben que a través del tiempo mi opinión sobre la Navidad ha ido cambiando. Yo viví casi 20 años en Puerto Rico, donde me crié, y llevo casi 30 años viviendo aquí, lo cual significa que tengo 25 años, ¿verdad? Más o menos. Quizá un poquito más. Ajá. Pero bueno, durante mis 20 y mis 30 yo había desarrollado una aversión al tema de la Navidad. Porque ya sea en Puerto Rico o sea aquí, yo veía el cinismo con el cual se trataba la Navidad. Y yo no, bueno, aquí hay muchas naciones representadas. Para mí es una bendición que todos ustedes estén aquí. Pero quiero que sepan que el cancionero navideño de Puerto Rico tiene que ver un 90% con el alcoholismo. Amén. Y entonces aquí en los Estados Unidos, la Navidad es un sentimentalismo tan azucarado que empalaga. En mi opinión, por lo menos. Y las estaciones de radio cristianas son las peores en cuanto a eso. Las peores canciones las vas a encontrar ahí. Pero vamos a seguir. Por mucho tiempo yo consideré que la celebración de la Navidad que aprendí a través de las culturas que yo he experimentado, tanto la latina como la americana, era algo que me causaba náusea. Sin embargo, en este punto de mi vida me he dado cuenta que mi problema no es con la Navidad latina, tampoco es con la Navidad americana. Mi problema es con el sentimentalismo vacío de la Navidad secular.
Aquí en Crosspoint Español, cuando observamos la temporada de Adviento, nosotros estamos plantando un sentido de espera en nuestros corazones. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta que la Navidad al estilo secular también tiene su propio Adviento. Todo lo que experimentamos a través de nuestros sentidos, todos los olores, todas las comidas, todas las canciones, todos los comerciales que vemos, todo eso impone en nosotros expectativas, plantan un sueño en nuestros corazones. Un sueño de cómo nosotros deseamos que sea la Navidad. Un ideal de cómo nosotros queremos que sea la Navidad. Una Navidad donde, bueno, quizás vamos a lograr reunirnos con el 100% de nuestros familiares y de nuestros amigos. Todos nos vamos a poder reunir. Nadie va a pelear. Nadie va a pelear por política. Nadie va a pelear por religión. Y la comida va a quedar perfecta. Sin que nadie tenga que esclavizarse en la cocina demasiado. ¿Verdad que sí? O una Navidad donde, por fin, como yo veo en la televisión, yo lo veo, yo me pregunto, ¿cuándo va a pasar eso en mi vida? Por fin Carmen se levante de la cama por la mañana de Navidad, llegue al árbol y encuentre el sortijón ese que aparece con el peñón ese que alumbra en la oscuridad. Yo quisiera que ese día llegara. Yo me pregunto, ¿cuándo yo lo voy a poder? Yo lo veo que en la televisión lo regalan todos los días. Aparentemente yo soy la única persona que no le puede comprar el peñón a su esposa. Y que después del desayuno salga al patio y encuentre el Mercedes blanquito con el lacito rojo, ¿verdad? En la capota. Yo quiero que llegue ese día porque eso me garantizaría un montón de puntos. No me miren con la cara de religioso que todos los esposos están pensando lo mismo. O quizás nosotros deseamos una Navidad donde nuestras familias no experimenten ningún tipo de tragedia. Donde no tengamos que experimentar dolor. Donde no tengamos que enfrentar la enfermedad, la muerte de un ser querido o alguna memoria dolorosa. Yo me temo que, incluyendo mi propia familia este año, ya hay personas en nuestro medio cuya Navidad va a ser agridulce por esa razón. Nosotros no somos el pueblo de Israel, no somos Judá, pero nosotros conocemos muy bien, yo diría, lo que es andar en oscuridad. Ya sea por tragedias, ya sea por dificultades, ya sea por fracasos personales. Nosotros miramos las celebraciones en medio nuestro y encontramos que no hay cascabel que nos dé el ánimo de celebrar. Nosotros vemos el sufrimiento, vemos la oscuridad. Nosotros sentimos el vacío que viene por las expectativas sin cumplimiento. Y por eso nosotros nos prohibimos el lujo de soñar. Sin embargo, yo les propongo hoy, al examinar el pasaje de esta mañana, vamos a ver que el problema no es que soñamos demasiado, el problema es que nosotros no soñamos lo suficiente. Nosotros vamos a ver que la llegada de Jesucristo hace posible que aún dentro del contexto de una profecía de juicio, hay una promesa de salvación que va más allá de toda expectativa. Y a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús, Dios nos ofrece mucho más a nosotros de lo que se nos ocurriría pedirle. Por lo tanto, si tu esperanza está en Jesús, Dios te dice en esta mañana con toda seguridad, sueña sin temor. Sueña sin temor. Cuando nosotros dejamos de llevar la carga de tratar de cambiar al mundo por nuestros esfuerzos y nosotros ponemos nuestra esperanza de salvación en quien único la puede traer, lo que Dios ofrece sobrepasa todos los sueños que nosotros podríamos tener. Porque Dios nos ofrece un mundo en el cual todo el sufrimiento es redimido. En su totalidad. Y Dios hace que eso sea posible, pues tratando con nuestro problema principal de una manera minuciosa. Él trata con el qué, con el cómo y con el quién del asunto. Así que vamos a comenzar con el primer punto, el qué del asunto. Y yo siempre encuentro que el qué del asunto es un asunto difícil de discutir. Porque ese qué
trata con el problema fundamental de la humanidad. Y si de alguna manera yo logro ser un comunicador efectivo en esta mañana, cuando yo termine de hablar del tema del qué, usted se va a sentir mal. Así que yo le ruego que no lo tome como un ataque personal, sino más bien como cuando vamos al doctor y hay que discutir un diagnóstico difícil para entonces ver cómo podemos tratar ese diagnóstico de manera efectiva. El qué del asunto se encuentra en el verso 2. Somos parte de un pueblo que camina en oscuridad. Un pueblo que vive en una tierra de densa oscuridad. Antes de nosotros celebrar la solución, que yo sé que todos ustedes la anticipan, nosotros primero tenemos que familiarizarnos con nuestro problema. Y ese problema de las expectativas sin cumplir, eso nada más es el síntoma. La raíz del problema es el hecho de que este mundo está sumido en oscuridad. Este mundo está sumido en oscuridad porque el ser humano está sumido en oscuridad por naturaleza. Este mundo está sumido en oscuridad porque el ser humano está sumido en oscuridad de nacimiento. El problema somos nosotros. Usted sabía eso, ¿verdad? Yo espero que esto no sea un shock para usted. En la Biblia encontramos que la oscuridad tiene dos significados. Significa el mal y significa ignorancia también. Esas son las maneras en las cuales la oscuridad es vista en la Biblia. El mal, bueno, todos lo conocemos. El mal encuentra expresión en todos nosotros, comenzando por mi hermosa hija de 9 años. Porque todos nosotros sabemos lo que es bueno y correcto. Y todos lo hemos rechazado en algún momento de nuestras vidas. ¿Cuántas veces yo le he dicho a mis hermosos hijos, no hagas eso? Y ellos mirándome, lo hacen. Si usted dice que usted nunca en su vida ha rechazado el bien, usted está rechazando el bien ahora mismo porque está mintiendo. En adición, nosotros también hemos sido afectados por la ignorancia. Porque nosotros vemos el mal en nosotros, vemos el mal en los demás y nosotros no tenemos la más mínima idea de cómo remediar ese problema congénito con la humanidad. Yo me alegro mucho de estar vivo en este tiempo. Yo me alegro mucho de estar vivo en un tiempo de calefacción, en un tiempo de plomería, en un tiempo de inodoro. Yo me alegro mucho de estar vivo en este tiempo donde hay pasta de dientes. Pero años y años de avance científico y filosófico no han podido cambiar nuestra naturaleza. Todos tenemos el problema del mal y el de la ignorancia. Yo le dije que se iba a sentir mal. Pero es precisamente al que se da cuenta que camina en oscuridad que Dios le promete en el verso 2 que va a haber una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Y esta no es la primera vez que la Biblia mezcla el juicio con la esperanza, la corrección con la esperanza. Aún en el peor momento de la historia de la humanidad, en el momento en que nuestros representantes cósmicos, Adán y Eva, desobedecieron a Dios bajo condiciones perfectas. En ese momento que están siendo confrontados por Dios y están recibiendo su sentencia, en medio de ese momento Dios abre un poquito la ventana al futuro y le dice a la serpiente, al enemigo, a Satanás, cómo es que todo va a terminar. Le dice en Génesis 3:15, pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Los teólogos llaman esto el protoevangelio. Es básico, no menciona detalles sobre cómo se va a lograr, pero en este momento Dios le dice que de la descendencia de la mujer vendría alguien que, aunque la serpiente lo iba a herir en el talón, ese descendiente sería el que le propinaría el golpe fatal a la serpiente. Y eso no fue una solución improvisada. Eso no fue algo que Dios tuvo que hacer. ¡Ay! El hombre cayó en pecado, ¿qué hago ahora? Espérate. No. Esto no tomó a Dios por sorpresa. Jesús, el Hijo,
la segunda persona de la Trinidad, completamente Dios, preexistente con el Dios Padre y con el Espíritu. En el libro de Apocalipsis también es llamado el Cordero que fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Dios hizo provisión para nuestra salvación antes que metiéramos la pata. Y esa salvación que fue perfectamente planificada por el Padre promete mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. El verso 3 nos dice que el efecto de esa luz sería que crecería la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán. Se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín. O sea que donde nosotros hemos traído oscuridad, donde nosotros hemos experimentado pérdida, donde nosotros estamos experimentando escasez, Dios ha provisto un camino que lleva a la luz, al crecimiento, a la provisión abundante. Y así es como el qué del asunto. Próximo vemos el cómo Dios promete librarnos de nuestra miseria. El verso 4 dice sobre Dios: tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. A pesar de que, gracias a Dios, no somos tan malos como podríamos ser. No todo el mundo es Hitler, no todo el mundo es Stalin. El problema del mal y de la ignorancia en nosotros sí es profundo. No es solamente una tendencia, sino que si Dios no interviene en nuestras vidas, no hay salida de esta situación. En Efesios 2, 1 al 2 encontramos una buena descripción. Dice: antes de ustedes estaban muertos. Muertos. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio un muerto por su propia parte saliéndose de la caja, saliéndose del ataúd? Está muerto, no puede. Antes de ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Cada vez que yo me rebelo en contra del Señor, ¿saben quién está actuando en mi corazón? El enemigo. Aplica a mí, aplica a ustedes. Y esto es un problema que trasciende toda circunstancia. Es un problema que nos afecta a todos, no importa nuestra raza, no importa nuestro origen nacional, no importa nuestro estatus social, no importa nuestra cultura. La palabra de Dios dice que estamos bajo la tiranía de nuestra naturaleza corrupta. Sin embargo, el resto del verso 4 nos muestra que solo Dios nos puede liberar de esa condición. Dice: romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. ¿Quién se acuerda de eso? Bueno, Jueces 7. Esta referencia nos ayuda a entender lo que Isaías está explicando. Este verso se refiere a la victoria de uno de los jueces de Israel, Gedeón, en Madián. En Jueces 7 pueden encontrar este relato. Pueden ver cómo Dios insistió a derrotar a un enemigo de Israel, a Madián, que traían un ejército de miles. Dios insistió en derrotarlos con un ejército de 300. Él fue racionando el ejército de Gedeón hasta que llegaron 300, hasta que quedaron 300, para que no hubiera duda de que la victoria había venido exclusivamente de las manos del Señor. Y nosotros siempre necesitamos recordar que nuestra salvación y redención nunca va a llegar a través de ningún tipo de fuerza humana, sino que vencer el pecado que hay en nuestros corazones de fábrica es una victoria que es solo posible a través de la intervención de Dios. Yo les había dicho eso antes, se los digo otra vez. Solamente a través de la intervención de Dios es posible. Una intervención que es tan completa y tan efectiva que nos da trabajo creer que algo así sea posible sin que nosotros aportemos algo a esa salvación. Pero Dios nos asegura que esta guerra le pertenece a Él y no a nosotros. Si nuestra fuerza de voluntad se pudiera comparar a un ejército,
Dios le diría a ese ejército en el verso 5, las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustible para el fuego. Tu ejército no hace falta en esta guerra. No necesito tu piquete para este festival, para mis amigos cubanos. En verdad, nuestro ejército no hace falta en esta guerra. Y eso es porque nuestros intentos personales de salvarnos no dan el grado. Si como Jesús dice, porque quizá usted dice, no, yo me porto bien esta semana, yo le prometo. Yo voy a orar 30 minutos, voy a leer la Biblia por 15 minutos, ¿verdad? Y no voy a hacer trampa, voy a hacer todo lo que se supone que haga, lo voy a hacer así. Si como Jesús dice, el que mira a una mujer para codiciarla en su mente, ya es culpable de adulterio ante los ojos de Dios. Entonces aquí no hay ningún hombre que pueda mirar a Dios a los ojos y decirle, yo te he obedecido de acuerdo a lo que tú me exiges. No hay ni un hombre aquí que pueda decir eso delante del Señor. Y cuando nos damos cuenta de que Dios exige una perfección que es imposible de alcanzar, entonces lo que hacemos es que tratamos de redefinir la moralidad para que entonces nosotros la podamos alcanzar. Pero si nosotros somos sinceros con nosotros mismos, tenemos que admitir que muchas veces nos quedamos cortos de esa misma moralidad inventada. El cambio que necesitamos no va a venir a través de lo que nosotros vemos como la solución. No viene a través de esfuerzo, no viene a través de disciplina personal, no viene a través de todas las resoluciones de Año Nuevo. No va a venir a través de victorias políticas ni de izquierda ni de derecha. La libertad que necesitamos, el descanso que tanta falta nos hace, la victoria sobre nuestro enemigo mortal, la oscuridad, no va a venir como esperamos. La solución no es un qué, la solución no es un cómo, la solución es un quién. Y ese quién no se ajusta a nuestras expectativas de un Salvador. Nos rompe la computadora. Cuando nosotros esperamos un caudillo, un líder fuerte, cuando nosotros esperamos un macho alfa, esta profecía nos ofrece algo inesperado. La primera parte del verso 6 dice, nos ha nacido un hombre fuerte. Nos ha nacido un niño. Un hijo se nos ha dado. Y esa es la razón por la cual el cristianismo bíblico, no el cultural, el cristianismo bíblico choca con nuestros prejuicios. ¿Cómo es posible que Dios se manifestara en debilidad? ¿Cómo es posible que el creador del universo llegue como un bebé que necesita que le cambien los pañales? No solo llegó en debilidad, sino que también sería alguien que experimentaría lo que es ser pobre. Isaías 7, 14 al 15 dice, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando ese hijo tenga edad suficiente para escoger entre lo correcto y rechazar lo malo, estará comiendo yogur y miel. Yogur y miel, la dieta del campesino de esos tiempos. Sin embargo, a pesar de hacer algo sin comparación en ninguna otra religión mundial, venir en debilidad. Este no es un hombre cualquiera, nosotros seguimos hablando de Dios mismo aquí. Dice el resto del verso 6, el gobierno descansará sobre sus hombros. Y será llamado consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Yo no sé usted, una persona cuya intención no sea afirmar que es Dios, nunca aceptaría los títulos de Dios poderoso y Padre eterno.
Así que tenemos que aceptar que el libro de Isaías, que fue escrito cientos de años antes del nacimiento de Jesús, parte de las escrituras hebreas, considerado texto sagrado dentro del judaísmo. Isaías nos dice que nacería un niño de una virgen, alguien que experimentaría la pobreza, y sin embargo, ese niño sería nada menos que Dios mismo hecho carne. Isaías, Viejo Testamento. El libro de Isaías es una pesadilla para el judaísmo moderno que rechaza a Jesús. Y si leemos este mismo libro del capítulo 53, es como si el mismo autor que escribió este libro hubiera escrito también la vida de Jesucristo 700 años después. Yo diría que sí, que es el mismo autor. Isaías 53, 1 al 11 dice: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Es el mismo problema de siempre. Traemos el mensaje de Jesús y no hay quien lo crea. Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras las debilidades que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Ahora habla de nosotros. Todos nosotros, menos los niños. No, todos nosotros, empezando por mis niños. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él, sobre su siervo, sobre el Salvador. El Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Sí, a 33 años de edad se puede considerar eso. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor. ¿Sabe cuál era el plan del Señor con Jesús? Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Como Jesús ha cargado con mis pecados, el Señor me puede considerar justo, a pesar de la realidad de mi pecado. Eso está disponible para usted en esta mañana. Al leer este pasaje detenidamente, es justo que uno piense, esto fue escrito cientos años antes de que Jesús naciera. ¿Cómo es posible que los judíos de entonces y los de ahora rechacen a Jesús como Mesías? Pero yo les diría que en el día de hoy, todas las culturas y todos los pueblos rechazamos a Jesús de igual manera.
no se sienta tan superior. Nosotros no podemos concebir que la salvación de la humanidad no venga a través de un líder o de un movimiento político. La iglesia está súper enamorada de la política. Tanto la izquierda secular como la derecha religiosa adoran de rodillas en el altar del ídolo del poder político. Tanto la izquierda secular como la derecha religiosa adoran de rodillas en el altar del ídolo del poder político. Pero a pesar de que los poderes políticos han estado jugando ping-pong desde que llegó la humanidad a este planeta, la solución al problema de nuestra oscuridad no llega. Porque nosotros insistimos en tratar los síntomas y no la enfermedad. El pastor Tim Keller en New York City, un pastor conocido por lo envuelto que está en causas sociales, déjeme hacer la salvedad, él dice muy acertadamente, Jesús no vino principalmente, esa es la palabra, principalmente. Jesús no vino principalmente a resolver los problemas económicos, políticos y sociales del mundo. Él vino a perdonar nuestros pecados. Nuestra necesidad más profunda no tiene una solución política. Y tampoco vamos a encontrar esa solución en el anillo con el peñón que les dije al principio, o en el Mercedes-Benz. O en que la gente me obedezca, o que me valide, o que me respeten. Ahí no va a estar mi salvación, ni mi satisfacción. Solo Jesús es la solución. Y esa solución está en creer y recibir la muerte que Él sufrió en nuestro lugar. Esa muerte de la cual acabamos de leer. Y la solución también está en reconocer que solo Jesús es líder legítimo de tu vida. Solo el reinado de Jesús ofrece lo que ningún líder puede ofrecer. Verso 7. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. ¿Qué gobierno humano le ha traído eso? No han traído ni siquiera el principio. Sin embargo, bajo Jesús su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad. O sea que no va a importar de qué familia usted sea. No va a importar a quién usted conozca. El Señor va a tratar todos de manera equitativa. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David. Jesús, la genealogía de Jesús. Él es descendiente de David. Yo no sé si usted se da cuenta del hecho de que estamos hablando de un libro escrito 700 años antes del nacimiento de Jesús. No sé si usted se da cuenta del peso profético de este libro. Todo este asunto es algo asombroso y es increíble, pero usted sabe por qué se ha podido cumplir a cabalidad. El resto del verso 7. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Podemos contar con la fidelidad de nuestro Señor. Y si usted no ha confiado en Jesús como su Salvador y como su líder, yo me doy cuenta que ese tipo de paso se puede sentir como si fuera un riesgo. Pero el mismo Dios que se ha encargado de cumplir esta profecía fielmente, va a ser igual de fiel en salvarle a usted. Si usted viene a Dios con una actitud de humildad, reconociendo que su redención personal, y mucho menos la redención del mundo, dependen de sus fuerzas, sino que dependen del ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales. Pero es solo el compromiso y el celo del Señor que nos puede dar la audacia para una vez más poder soñar sin temor. Quiero invitar al equipo de adoración a que pase al frente. Vamos a tener un momento de transición para participar del sacramento de la comunión. Un sacramento instituido por Jesús. Un sacramento que es exclusivamente para los que han recibido a Jesús como su Salvador y Señor. Si usted no está seguro, si usted es creyente, si usted no está seguro de lo que es ser seguidor de Jesús, pues yo le
Yo le quiero animar a que permanezca en sus asientos durante este tiempo. Pero si usted ha recibido al Señor como su Salvador, sí le pido que pase al frente para que reciba la gracia del Señor. Mateo 26, versos 26 al 8 nos dice así. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, tómenlo y cómanlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo, cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Vamos a recibir la gracia del Señor. Estemos de pie.